yo orando a Dios hacía mucho tiempo para que me ayudara a salir de las deudas. Situación crítica, estaba súper deprimida. No he logrado generar ingresos, lo que me llevó a empezar a solicitar préstamos. Nuestras cuentas estaban muy desordenadas, las deudas. Afectaba mi matrimonio, la casa. Hacer negociación con mi tarjeta de crédito, recorté gastos de telefonía celular, de internet, ahora estoy pagando la mitad de esos gastos que tenía anteriormente. Eso cambió para mí literalmente todo, rompió toda cosa que me estaba atando, era lo único que yo necesitaba saber para levantarme. Y bueno, ya generé mis ingresos, después de meses y meses y meses, al fin ingreso algo de dinero. Tengo 12,000 pesos de ingreso extra que voy a utilizar para hacer mi primera inversión. También empezar a generar mi reserva de seguridad y no volver a caer en esta situación. Organizamos el dinero como buenos administradores. El primer mes redujimos como en $1,000 nuestros gastos. Actualmente estoy invirtiendo la cantidad aproximada de 4,000 pesos mexicanos y esto nos va a servir para ir incrementando estos ingresos. Gracias, Cristiano Rico, por estas enseñanzas. Gracias de verdad por esta labor que están haciendo. Yo le quiero dar muchísimo las gracias. Agradezco mucho. Olá, seja bem-vindo a la clase 3 de nuestro intensivo de finanzas bíblicas. La clase de hoy es la mente del cristiano próspero. Sí, muy bueno. Empezó la clase, pulsa el play ahora. Sí, ya estamos en el tercer día de esta clase intensiva que siempre tiene lugar a la misma hora. El tema de hoy es la mente de un cristiano próspero. ¿Has visto ya las clases anteriores? En este intensivo ya te traigo un contenido completo sobre finanzas para que empieces a tener una verdadera transformación financiera. Las clases son una secuencia y si de verdad estás súper comprometido con tu cambio, no puedes perderte ninguna clase, porque aquí todo tiene una continuación, ¿sí? Y quien ya está siguiendo desde el principio, ha visto que en todas las clases hay una frase de la clase y también una palabra clave para que lleves tu certificado al final de la clase, como si fuera unas piezas de un puzzle. Y por supuesto, esto solo se aplica a los que están dentro del grupo de WhatsApp, ¿vale? Quien esté en el grupo podrá armar el puzzle y obtener el certificado gratuito. Muy bueno. Así que aprovecha esta oportunidad y obtén cada pieza gratis para formar este puzzle en tu vida financiera, ¿vale? Si aún no has visto las clases anteriores y llegas ahora, tengo una noticia que puede ser buena para ti, pero desde que seas rápido. Lo que pasa es que mucha gente envió mensajes pidiéndome que dejara la repetición de las clases pasadas por más tiempo. Así que hablé con mi equipo y, en principio, mantendremos todas las clases hasta este fin de semana, ¿vale? ¿Y cómo se hace para ver estas clases pasadas? Está en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y te mostrará la lista de reproducción intensiva con todas las clases que aún están disponibles para ti. ¿Muy bien? En las clases anteriores, hablamos de la base para construir tu vida financiera, sobre la roca, que es tu transformación financiera, y cambiar tu mentalidad para poder tener sus finanzas controladas y prosperar.
¿vale? Hoy quiero empezar a hablarte de un tema que considero uno de los más importantes para tu transformación financiera, que es la mentalidad de un cristiano próspero. Si no entiendes esta clase de hoy, no podrás transformar tus finanzas de manera definitiva. Así que quédate conmigo porque hoy hay mucho contenido y cada segundo es precioso para tu transformación. ¿Consideras que tienes la mente de un cristiano próspero? Escríbeme en el chat sí, sí o no, no. Es muy importante que escríbeme en el chat ahora si consideras que tienes la mente de un cristiano próspero, sí o no. Muy bueno, muy bueno. Pero ahora déjame contarte una cosa muy valiosa. ¿Quién quiere saber un secreto al respecto? ¿Quieres saber? Si te sobras dinero y invierte para hacer realidad tus sueños, es posible que tengas una mente cristiana próspera. Pero si aún no puedes hacerlo, si no te sobras el dinero hoy, si tienes deuda, si no inviertes y multiplicas los talentos que Dios puso en tus manos, te garantizo que no tienes una mente de cristiano, una mente cristiana próspera. Sí. ¿Sabes por qué? Quizás lo sepas, quizás no, pero tengo un grupo de personas a las que asesoro en varios países para ayudarles a tener sus finanzas controladas, sí. Para que les sobre dinero y lo inviertan para cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Hace unos meses, tuve una alumna que me dijo esto. Pero doctora, Dios mío, estoy bloqueada para prosperar y no lo sabía. ¿Qué me han hecho? ¿Y por qué? ¿Y cómo ella lo ha descubierto esto? Porque aprendió que los frutos financieros que generamos son el resultado de las raíces que tenemos. Y esas raíces son nuestras creencias. ¿Y qué es la creencia? La creencia es una opinión o convicción formada, proveniente de nuestras experiencias. Imagínate un árbol que ha sido plantado, abonado y regado y muchas otras cosas. Solo puede dar buenos frutos si la raíz está saludable. Si este mismo árbol tiene las raíces podridas, los resultados serán podridos. ¿Y cuáles son estas raíces en el árbol de nuestras vidas financieras? ¿Lo sabes? Son las creencias, las cosas en las que crees en tu mente. Y eso determinará los resultados financieros que tengas. Va a resultar en la cantidad de dinero que tienes en el banco hoy, ya sea que esté en el azul o en sobregiro. Siempre digo que si un multimillonario lo pierde todo en poco tiempo, puede reconstruirlo todo, ¿sí? Pero ¿por qué sucede eso? Porque sus raíces son las de un multimillonario
y no puedes cambiar eso. Y si alguien va ahí y roba todos los frutos de un árbol, ¿qué pasaría? Es cuestión de tiempo para que ese árbol empiece a dar otros frutos y se multiplique de nuevo, porque las raíces es la misma. Y eso también vale para el caso contrario. Imagina a una persona con una mentalidad de pobre. Si gana mucho dinero, sería como colgar mucha fruta en las ramas al mismo tiempo en un árbol que tiene raíces débiles. ¿Qué pasaría? Esos frutos caerán o serán robados y el árbol dejará de dar frutos y no se multiplicará porque no sabe cómo hacerlo. Eso es lo que le pasa a la gente que gana la lotería. Y de un momento a otro lo pierde todo y nunca se recupera. O alguien que gana un premio de televisivo y lo pierde todo. Es lo mismo. No vuelve a ser rico porque la riqueza no se generó de raíz. Simplemente alguien fue ahí y puso frutos en el árbol que no tenía raíces para generar esos frutos. Por eso, hoy quiero que tú entiendas que lo que hará que el árbol de tu vida financiera prospere y de frutos son las raíces. Sí, de frutos son tus raíces. Así que el primer aprendizaje que quiero que tengas aquí es, anótalo. Solo tendrás el resultado financiero de la prosperidad si tu mente es próspera. ¿Te parece que eso tiene sentido? ¿O me ofendes? ¿Está diciendo que tengo la mente de un pobre cristiano? Sí, así es. Si no das frutos financieros, ten por seguro que tus raíces financieras están podridas. Sí, siempre tenemos la tendencia a negar el problema, especialmente cuando se trata de problemas financieros. Siempre pensamos que nuestro caso es único y que no se puede solucionar con un cambio de mentalidad y educación financiera. Pero hoy empezarás a entenderlo mejor. El pastor Altieres, que participó en las clases del evento y en la Semana Cristiana, que es la segunda fase de este evento, también creía que acerca de eso. Mira lo que dijo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jeris y vivo en la ciudad de Várzea Grande, en estado de Mato Grosso. Bueno, conocí Cristiano Rico en verdad intentando ayudar a una persona que me buscó pidiéndome ayuda. Bien, uno cree que nosotros que trabajamos con esto nunca tendremos problemas de este tipo. Es un equívoco muy grande. Yo trabajo en este rubro, en el rubro financiero. Soy gestor de finanzas. Soy también posgraduado y pastor acá de mi ciudad. Debido a esto, una persona con problemas de deudas, problemas de dinero, me buscó. En verdad, mi vida personal siempre fue muy limitada, nunca me sobró lo suficiente. Era normal no pagar 100% de mis deudas durante el mes y nunca lograba ahorrar dinero. Con una mentalidad limitada y muy mal amigo del dinero, necesité reeducarme, dejar a un lado ciertos paradigmas. Gracias a Dios conocí Cristiano Rico. Este surgió en mi vida
Durante la noche me deparé con un video, un llamado para una clase específica. Me gustó mucho, lo impartí de inmediato con esta persona que me había buscado, y así viendo las clases y poniéndole mucha atención a todo lo que se hablaba allí, me di cuenta de hecho que mi vida financiera necesitaba ayuda. Es increíble cómo la falta de dinero impacta negativamente en todos los aspectos de tu vida. Pues bien, Cristiano Rico me ayudó mucho y increíblemente ya tuve buenos resultados. Este último mes, por ejemplo, ya pude hacer inversiones interesantes. Pude renegociar esta deuda, esta que tengo acá conmigo, que me atormentaba con los intereses absurdos en ella. Y con lo que aprendí también en Cristiano Rico, reduje mucho a punto de poder pagar todas mis otras deudas. Claro que me falta. Aún tengo que seguir organizándome, pero sé que voy por el camino correcto. Gracias a Dios y a Cristiano Rico. Si tienes raíz de manzano, no podrás cosechar plátanos. ¿Te parece que eso tiene sentido para ti? Hay que tener la raíz de un árbol de plátano para cosechar plátanos. ¿Lo entiendes? Si tienes la raíz de la pobreza, la escasez, no podrás cosechar la abundancia. Es como plantar manzanas y querer cosechar plátanos. Eso va en contra del principio de la siembra. Por cierto, pasado mañana por la noche tendremos una clase especial sobre la siembra que considero uno de los principios bíblicos más importantes de la gestión financiera. Te sorprenderá y esto será la base de nuestra clase de inversiones que viene enseguida. Muy bueno. Pero hoy quiero profundizarme aún más en las creencias sobre el dinero. Quiero darte otro ejemplo para que entiendas este concepto que es fundamental para que te transformes. Imagina uma computadora. Imagina la parte física de la computadora, que son los chips electrónicos, los componentes y circuitos que conforman la computadora, teclado, ratón, la pantalla, en fin. Pero nada de eso funciona sin programación. Cada computadora tiene un sistema operativo. Puede ser Windows, puede ser Mac, etc. No basta contener la computadora, hay que programarla para que funcione, ¿vale? La parte física de la computadora es lo que se llama hardware. La parte de la programación se llama software. Lo mismo ocurre con tu teléfono móvil. El teléfono móvil sin programación no funciona. No se ejecuta WhatsApp en él. Necesita un sistema operativo que es una programación, ¿vale? Ese sistema operativo puede ser Android, por ejemplo, donde se ejecutamos los otros programas. ¿Y por qué te he dicho esto? Porque Dios hizo tu cuerpo, tu mente y tu cerebro. Pero este cerebro puede funcionar de muchas maneras diferentes según su programación. La cabeza, el cerebro, la parte física es como el hardware del ordenador. La programación de ese hardware que es responsable de que tomes decisiones y hagas que las cosas en tu vida funcionen, se logra a través de un conjunto de creencias que tú ya tienes. Y estas son las raíces.
Así que vamos a ello. Por cierto, las creencias son los pensamientos que se consideran verdaderos para cada persona. Todo lo que crees son tus creencias. Y tu cerebro toma decisiones cada día basándose en estas creencias. Los estudios demuestran que la mayoría de nuestras creencias se forman antes de los 7 años o los primeros años de vida. En realidad, las creencias no son siempre verdaderas o falsas, correctas o incorrectas. Son simplemente opiniones fuertes, arraigadas en los pensamientos de las personas. La verdad es que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos, según nuestras creencias. Esto se debe a que nuestros pensamientos crean nuestro mundo. De ello podemos decir que nuestras creencias pueden capacitarnos o incapacitarnos para hacer algo. Así que para identificar tus creencias, simplemente observa tu vida hoy. ¿Cómo ves el mundo? Están dentro de ti. Así que siempre actuarás o no actuarás según tus creencias imperantes, según tus creencias imperantes, ¿sí? Y tus pensamientos. Comprende que la verdadera riqueza no se ve con los ojos, sino con la mente. Esa riqueza duradera. Esa es la riqueza duradera que forma tu árbol del dinero. Y entonces necesito decirte algo para continuar aquí. Las acciones generan resultados. Escríbeme esta frase. Las acciones generan resultados. Pero mira ahora. ¿Qué me hace tomar o no tomar una acción? Son mis creencias, mi programación, mi software. Así que podemos decir que los pensamientos, lo que crees, generan acciones que generan resultados. Mira lo que dice el Salmo 139, 1, 2. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos percibes mis pensamientos. Henry Ford solía decir que tanto si crees que puedes como si no puedes, de cualquier manera tendrás razón. Así, ¿quién cree que el dinero es malo, por ejemplo, repelará el dinero de su vida? Pero siempre trataremos de huir de lo que consideramos malo y a atraer lo que consideramos bueno, ¿vale? Esto es algo automático y inconsciente. Y si creo que algo es malo, intento instintivamente huir de ello. ¿Y qué dice Dios sobre esta creencia en la Biblia? Buscando en la Biblia, podemos ver que ella no condena a los ricos ni a la riqueza. La Biblia dice que es el amor al dinero la raíz de todos los males. Está ahí en 1 de Timoteo 6:10. Mira, no es el dinero en sí malo. No. ¿Ves la diferencia?
es el amor al dinero la raíz de todos los males. Repito, porque es muy importante para ti. Eso significa que puedes ser una persona rica, pero no debes desear serlo a todo costo. Amar la riqueza a cualquier precio, con dinero sin un propósito superior. No. Tú debes poner el dinero en el lugar de él. La avaricia y la codicia son trampas del enemigo para nuestras vidas. Está en Juan 10:10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia. Esto es lo que dijo Jesús. Lo que ocurre es que hay personas que se pasan toda la vida en un esfuerzo incansable por hacerse ricos y que acaban perdiendo el foco en el cumplimiento de su propósito, que es su misión de vida, la llamada que Dios le ha dado. El apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo, dijo: los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en las trampas y en muchos deseos incontrolados y prejudiciales que llevan a los hombres a hundirse en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos por codiciar el dinero, se han apartado de la fe y se han atormentado con muchos sufrimientos. Como puedes leer, el apóstol Pablo no está condenando a la persona que es rica, no, sino el deseo de enriquecerse a cualquier precio. Cuando quieres enriquecerse a cualquier precio, te alejas del propósito, te alejas del sueño que Dios tiene para tu vida. Hay muchas personas ricas que entienden el plan de Dios para sus vidas y ponen su dinero como una herramienta para hacer lo que Dios quiere que se haga, su misión, su propósito. Este es el camino del verdadero cristiano rico. Esto es lo que realmente piensa un cristiano de mente próspera. Verás, esto es completamente diferente a simplesmente querer hacerse rico para satisfacer tus propios deseos. La generación de riqueza para un cristiano tiene que ver más con los demás que con uno mismo. Este simple deseo de satisfacer sus propios deseos los deja incapaces de ver la voluntad de Dios para su vida, porque están completamente enfocados en adquirir más y más dinero, aunque solo sea para satisfacer sus propios deseos. Cuando este no es el verdadero deseo de Dios para su vida. Por supuesto que puede disfrutar el dinero que gana. Sí, puedes. De hecho, este es un principio bíblico del que te lo contaré en la Semana Cristiana, que es la segunda fase de este curso. Sí, puedes disfrutar. Si no estás hoy disfrutando de parte de tu dinero, estás en desacuerdo con la Biblia. ¿Sabías?
el problema es cuando entiendes que el dinero es solo para eso. Recuerda lo que siempre decimos aquí. El dinero es una herramienta para cumplir los propósitos de Dios y no puede ser visto como el fin, sino como un medio. Lo interesante es que durante el lanzamiento de la primera clase del programa completo Yo Controlo Mis Finanzas, que es mi programa de mentores, me di cuenta de una gran necesidad de las personas con un problema de actitud mental en relación al dinero. Esto ya hace mucho tiempo porque ya han habido decenas de grupos después. Pero ya en la primera clase pude entender hasta qué punto la gente está limitada, hasta qué punto son esclavos de su mentalidad errónea sobre el dinero, con muchas creencias negativas y siguen repitiendo frases que solo les impiden prosperar. Las frases que más escucho son: no tengo dinero para nada, no tengo tiempo, no me corresponde estudiar sobre la inversión, ser rico no es para mí, no puedo hacerlo, gano muy poco, gano muy poco. Y la verdad es que este tipo de creencias son como la basura que pones debajo de la alfombra y que te están impidiendo prosperar y que apoyan a tu cerebro para hacerte esclavo del dinero. Robert Kiyosaki dice en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que cuando su padre pobre quería algo, le decía: no me lo puede permitir. Pero su padre rico le decía: ¿cómo me lo puedo permitir? Muy bueno. La mentalidad del primero es de escasez, mientras que la del segundo es de abundancia. Y eso genera consecuencias. Mientras más seguridades necesitas en tu vida, más escasez hay. Mientras más competitivo seas, más escasez habrá en tu vida. Tener la visión de servir a más y más personas. Habemos sido creados por Dios para servir. La vida cristiana tiene que ver mucho más con el otro que con nosotros mismos. Y lo más increíble es que mientras más servimos, más se nos recompensa también económicamente. Por eso no tengo ningún problema en pagar $40,000 al año en especializaciones y mentorías para mejorar nuestro proyecto y ayudarme a servir y transformar a las personas. La gente con mentalidad de escasez dirá que estoy loca por pagar eso. Pero la verdad es que cuando tengo ese tipo de mentalidad, ese dinero vuelve a mí muchas veces. Cuando me limito a invertir en información que me haga tener más dinero y cumplir mi propósito, le estoy diciendo a mi cerebro que mi mundo es escaso. Es la mentalidad de la escasez. Pero cuando tengo una mentalidad de abundancia, me obliga a ser creativa, me obliga a compartir, a tener buenas habilidades financieras. Desarrollo cada vez más mi inteligencia financiera. Y el resultado de eso es una creciente abundancia financiera en mi propia vida. Ahora, imagínate conmigo una moneda, sí, una moneda, sí.
Una moneda tienes dos lados, ¿correcto? Cuando una persona dice, no puedo permitírmelo, está mirando una cara de la moneda. En el momento en que dices, ¿cómo puedo pagar? Empiezas a ver la otra cara de la moneda. El problema es que cuando ves el otro lado, solo lo ves. Por eso los pobres piensan cuando ves a los ricos hacer lo que hacen solo superficialmente, porque no pueden ver lo que están haciendo dentro de sus mentes. Si quieres ver la otra cara de la moneda de verdad, tienes que ver lo que hay dentro de la mente de una persona rica. Eso incluye sus creencias. Las creencias que trabajo en la mentoría con mis alumnos en el programa completo, Yo Controlo Mis Finanzas, sí, hay 77 creencias que se trabajan y hago una verdadera limpieza de esas creencias para que se desbloqueen y se pueda prosperar. Muchas personas han venido a preguntarme por la mentoría, pero en realidad no tengo ninguna vacante en ese momento, ¿vale? Así que te pregunto ahora, ¿eres de estas personas que dicen muchas creencias negativas durante el día? Dices muchos no pues, no puedo, no es para mí. ¿Sabías que lo que piensas se multiplica? Tal como te piensas, así eres. Eso es bíblico. Está en Proverbios 23:7. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos no te has dicho hoy? Oh, no puedo, esto no es para mí, tengo ese sueño, pero no tengo dinero. Mira, si dices que no puedes permitirte nada, entonces estás diciendo que eres así según Proverbios 23:7. Estás diciendo que eres así. Entonces, lo que sucede? Los principales pensamientos que pasan por la cabeza de esas personas deben ser revisados. Tenemos que cambiar esta programación, porque ese software, estas creencias, essas raíces, no te llevan a tener mejores resultados. Para que nós hagamos uma ideia, há muita gente não aproveita o intensivo, porque não cree que as 20 clases, mas os folhetos de la segunda classe, mas la comunidade de Facebook, são totalmente gratuitos. Não conseguem ser melhores pessoas aproveitando toda essa informação que tienes aqui, porque simplesmente estão desconfiados. E, em realidade, é desconfiada porque vê o mundo como ela é e não como são as coisas. Lo que piensas refleja mais quem eres que a verdade ao respeito. Assim que, se estás aí no chat, quejándote de que lo repito mucho y que ya no has escuchado, esto también está reflejando quién eres. Estos son sintomas de personas impacientes que toman malas decisiones financieras debido a su impaciencia. ¿Quieres ver otro ejemplo? Hay gente que piensa que los testimonios de mis alumnos, que por cierto son cientos y cientos de testimonios, están hechos por actores. No, no son actores.
¿Has pensado alguna vez cuántos actores seriam necessários para tantos testemunhos? Ni siquiera puede entender que es posible eliminar las deudas y empezar a ahorrar dinero para invertir en 60 días. ¿Y por qué no pueden creerlo? Porque el mundo que ven hoy en día no lo permite. ¿Te das cuenta? Es en sus raíces, en sus creencias, esto no existe. Há um livro best-seller que me gusta muito, chamado The Mindset, de Carol Dweck. Diz que há dois tipos de pensamentos. As pessoas com mentalidade fija e as pessoas com mentalidade de crescimento. As pessoas com mentalidade fija pensam que sua inteligência é com a que han nascido e já está. Os que têm uma mentalidade de crescimento pensam que não posso fazer isto. Assim que, como posso aprender a fazê-lo? Aceitam o desafio e não se limitam a dizer que isto não é para mim. Creem que é possível ampliar suas capacidades. São de las pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. Os que têm uma mentalidade fija creem que suas qualidades são imutáveis, que han nascido com uma inteligência que não cambia. Uma mentalidade de crescimento, em cambio, creem que são capazes de cultivar suas qualidades através de seus próprios esforços e experiências. Pessoas como Elvis Presley, por exemplo, foram consideradas medianas antes de que se destacaram e não se acomodaram com um único resultado. Lo sabia? Qual é tua atitude mental? Has pensado alguma vez algo assim? Hacer-se rico não é para gente como eu. El esfuerzo por hacerme rico no me dejará tiempo libre para nada más en la vida. Si soy rico, no tendré tiempo para mi familia. Si crees que alguna de esas creencias, de las que te he hablado ahora, hasta ahora, en ese directo, pues tengo que decirte que tú eres un serio candidato a tener problemas financieros para el resto de tu vida. Sí. Pero toma nota ahora. Tú puedes cambiar tu actitud mental. Sí, que es tu mentalidad. Tú puedes cambiar esto. Y la inversión en tu inteligencia financiera forma parte de ello. Incluso es lo que enseño en las estrategias de distribución del presupuesto basadas en el principio bíblico, que verás ahí en la fase 2, que es la semana cristiana, y que empiezas al jueves de la próxima semana. Muy bueno. Si no inviertes en tu inteligencia financiera, puedes ganar la lotería, puedes ganar mucho dinero, pero siempre habrá una programación que te hará eliminar ese dinero hasta el punto de no tenerlo. Hace unos meses hice un directo con mi mentora Ana María en mi Instagram y me dijo que ahora tiene un nuevo cerebro. Quiero mostrarte un extracto de su discurso para que puedas comprender la importancia de lo que estoy contándote hoy. Mira. Sí, doctora. En verdad, cuando uno encuentra a alguien preparado y dispuesto a ayudarte, es muy bueno. Uno se siente como si no hubiera peso. Me siento ligera. Hoy sí, me siento ligera. Óbvio que aún tengo problemas.
Sí, tengo algunas deudas, pero ya con algunos objetivos logrados y anhelando otros. ¿Entiende, doctora? Estoy consiguiendo, ¿sabes? Ahora todo está muy claro para mí. Me siento como si me hubieran regalado un cerebro nuevo. Sí, gané un cerebro nuevo. Pasa que sin una buena educación financiera nos equivocamos mucho y acabamos ahogándonos. Y ella es una autónoma que tenía muchas deudas. Me dijo que antes se endeudaba, pero ahora invierte. Y lo que cambió en su vida en 60 días fue precisamente la educación financiera. Si crees que estudiar sobre el dinero no es importante, el dinero huirá de ti. Si piensas que ser rico es malo, tu cerebro te hará eliminar todo el dinero que ganes. Y los cristianos seguimos teniendo algunos agravantes que pudren aún más nuestras raíces. Y la principal de estas raíces es la creencia de que los ricos no van al cielo. Sí. Mucha gente cuando ve el nombre de ese canal piensa que es algo absurdo, porque un cristiano no puede ser rico. ¿Te lo has preguntado alguna vez? O quizá, por lo menos, tenía un poco de curiosidad. ¿Y por qué? Porque algunos conceptos erróneos han impedido a los cristianos cuidar de sus finanzas de la manera que la Biblia enseña. ¿Te has puesto a pensar si tienes esa creencia de que los ricos no van al cielo? Esta creencia impede a muchos cristianos tener sus finanzas controladas. Y te daré algunos ejemplos. Cuando ves a una persona en un coche de lujo, ¿qué piensas? ¿Crees que esa persona se salvará o no? ¿Irá al cielo o no? Mucha gente sabe que el coche en el que está la persona no tiene nada que ver con su salvación al aceptar a Jesús y ser salvado. Pero hay personas que tienen creencias tan negativas sobre el dinero y la riqueza que asocian situaciones como esta. Involuntariamente, la iglesia en general, sin señalar a nadie, casi siempre ha enseñado que es malo tener posesiones materiales, o que Dios desprecia a los ricos y que el éxito financiero es algo que no es para los cristianos. Por otro lado, algunos predican que solo dar te hará prosperar. No. Y ambos extremos crean frustración porque no refleja la verdad bíblica sobre las finanzas. Así que si crees que está mal que un cristiano sea próspero, de ahí te imaginas Jesús en un pesebre pobre y esto te pasa la idea de que esto es lo mejor para tu vida. Pero la realidad no es esta. En serio. Jesús también tenía un tesorero para cuidar el dinero de su ministerio. ¿Habías pensado alguna vez en esto? Sí. Entonces, si conoces al menos un poco la Biblia, seguramente ya estarás pensando en el famoso pasaje del joven rico, con la frase de Jesús diciendo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Mateus 19:24 dice, y vuelvo a decir, es más fácil que un camelo pase por el ojo de una aguja que un rico entre
en el reino de Dios. Muchos interpretan este pasaje bíblico con una visión errónea que se las explicaré en la clase de hoy. La verdad es que Dios creó el dinero por la misma razón que todas las demás cosas, para servir a sus propósitos. En la primera clase hablamos mucho de ello, y si no la has visto, aún está en YouTube del Cristiano Rico, pero no estará mucho tiempo, ¿vale? De todas formas, cuando termines aquí, corre aquí en el canal y ve todas las clases que no has visto porque aún están en el aire, ¿vale? Pero como ya te lo he dicho, este intensivo es una secuencia y tengo que seguir con el contenido aquí. Quiero que hoy entiendas que Dios ve nuestra vida como una asignación de confianza. Nuestro tiempo, inteligencia, oportunidades, relaciones y recursos. Son regalos que Dios nos ha confiado para que los cuidemos y administremos bien. Nunca somos realmente dueños de nada durante nuestro breve tiempo en la tierra. Somos administradores de todo lo que Dios nos da. Mientras más nos da, más responsable espera que seamos. Esto significa que todo lo que hacemos, incluso las cosas más sencillas, tiene una implicación eterna. El dinero que pone en tus manos es una asignación de la confianza de Él. Dios utiliza el área de las finanzas para enseñarnos a confiar en Él y para probar cuán confiable somos. Él quiere que tengamos sabiduría para administrar lo que Él pone en nuestras manos. En Lucas 16:11 dijo, por lo tanto, si no son dignos de confianza en el trato con las riquezas de este mundo impío, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Este principio se denomina principio de la mayordomía cristiana. Cuando tienes la comprensión de que eres mayordomo y administrador de lo que es de Dios, la llave en tu cabeza cambia. Por eso digo que hay gente tan pobre que solo tiene dinero. El dinero por sí solo no te hará rico, porque un hombre que es pobre de espíritu es pobre del todo, aunque tenga mucho dinero en el bolsillo. El dinero sin un propósito espiritual puede poner en un camino peligroso. Los placeres que proporciona el dinero son seductores y cuanto menos te lo esperes, te obsesionarás con ganar más y más dinero, sin darte cuenta de que puedes convertirse en una persona egoísta, deshonesta, codiciosa, envidiosa, ansiosa. La riqueza financiera sin propósito espiritual te aísla del amor de Dios y te rodea de personas con puntos de vista equivocados que piensan que la riqueza es la clave de la felicidad. Y de este modo le impide ejercer realmente la ley de la auténtica servidumbre. Y aquí empezamos a tener una pista de por qué Jesús le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes, ¿vale? En el Mateo 19:21. Porque no tienes ningún propósito espiritual con tu dinero. Sin propósito espiritual, es más prudente no ser rico. Pero necesito abrir un paréntesis aquí contigo. Jesús no dijo que ser rico fuera malo.
El problema del joven rico no es ser rico, sino tener devoción por su riqueza. Sin embargo, debe quedar claro que Jesús no estaba diciendo que un rico nunca puede salvarse, es decir, no estaba reprochando la posesión de la riqueza, sino más bien el ser poseído por ella. Esto queda muy claro en el contexto en el que aparece este pasaje bíblico, en el que Jesús habla con un joven rico que no era capaz de renunciar a sus posesiones para seguirle. También es importante comprender el contexto histórico. El camello era el animal más grande que había en Palestina y al fondo de una aguja, el más pequeño de los pasajes. Era como una pequeña puerta llamada aguja. Entonces Jesús explicó lo que quería decir con un ejemplo para enseñar a sus discípulos con una completa exageración en el significado lingüístico. Jesús utilizó esta expresión para componer su enseñanza, ¿vale? Cerrando esse importante parêntese sobre a Bíblia, vamos aqui a las creencias. ¿Quieres ver outra creencias que he escuchado? Se me hago rico, van a querer algo de mim. Así que, de este modo, crees que solo se te acercará gente interessada? Piensa diferente. Ya que si tienes dinheiro, podrás bendecir a outras pessoas. Es mejor. ¿Alguna vez has pensado así? Ah, doctora, pero se necesita dinero para hacer dinero y yo no tengo dinero. Ah, si tuviera dinero invertido, tendría más dinero. Pero no es así. Todo esto son pensamientos limitantes que tienes. Son programaciones erróneas que no te hacen prosperar. Si crees que es difícil, encontrarás la manera de escapar de él. Una persona me dijo que le gusta comprar, pero no le gusta vender. Mira, me puse a pensar, por favor. Se trata de la misma acción. Solo puedes comprar si alguien te vende. ¿Sí? Entonces, la persona dijo que no es rica porque se llevaba bien con las ventas. Esta es la frase más negativa que he escuchado, porque estamos vendiendo el tiempo entero. Es vender nuestra idea, nuestra opinión. Tu hijo, cuando quiere algo de ti, te está vendiendo su idea. Así que te digo, quien tiene un problema con la venta, tiene un problema con los ingresos. Así de sencillo. Así que tienes que desarrollar eso y no molestarte con esa acción cuando alguien te ofrece algo para comprar. Bendito seas. Convierte la venda en algo positivo y tus acciones cambiarán. Quando hablamos de cambiar a mentalidade, de transformar uma crença, é sair de la zona de confort. É fazer como o diamante que se transforma com a fricção de las rocas. Te propongo algo agora. Haz el ejercicio de passar el dia de manhã hablando solo coisas positivas. Haz el propósito de no reclamar nada este ano. No culpes a la crisis, ni a los políticos, ni a nada por tu resultado. Tu resultado es solo un reflejo de tus creencias, que son tus raíces. Bueno, muy bueno. Ahora que estou terminando, voy a decirte la frase del día.
De nada sirve culpar a Dios a esperar su milagro, si no pones de tu parte. La fe sin acción es débil. La fe sin obra está muerta. Recuerda lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis experimentar y comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que si has cambiado tu mentalidad con todo lo que te he contado, haz un story en Instagram y etiqueta a cristianorico.ofc con la frase del día. Estoy segura de que compartirás tus ricos conocimientos con la gente que conoces. Y la frase de la clase es: tal como te piensas, así eres. Y mira que hay 3 errores prácticos que impiden a la gente tener sus finanzas controladas. Esses errores te los contaré en la Semana Cristiana, el mayor evento de finanzas en línea para cristianos en América Latina. Se trata de un evento cerrado y gratuito solo para los participantes inscritos. Si aún no te has inscrito, entra en la enlace que está en el chat, cristianorico.com/invitación, y garantiza tu vacante que es gratuita. Y comparte ese enlace a otras personas, ¿vale? Aquí en la clase te ayudaré a cambiar tu mentalidad. En el evento de la Semana Cristiana nos pondremos a manos a la obra. La frase de hoy es: tal como te piensas, así eres. Mañana te voy a enseñar cómo negociar la deuda. Sí, es verdad. La Biblia nos enseña que debemos mantenernos fuera de las deudas y mañana te voy a mostrar las cosas básicas que debes hacer para salir de las deudas para siempre. Sí. Y la palabra clave que para desbloquear tu certificado gratuito al final es transformación. Sí, muy bueno, transformación. Muy bueno, vale. ¿Qué hay que hacer ahora? As histórias com a frase da classe, etiqueta @cristianorico.ofc. Compartiremos as histórias que hagas, recomendar o evento a muitas pessoas e invitar a muitas mais a ser bendecidas com a sabedoria bíblica em la vida financeira. E se te has perdido as classes anteriores, estarão ao ar por umas horas em meu canal de YouTube de Cristiano Rico. Por lo tanto, aún hay tempo de verlas, ¿vale? E a classe de manhã será com o tema como negociar deudas. Não te lo pierdas. Ven e trae a alguém mais. Muy bueno? Sí. Por hoy es esto. Dios te bendiga. Hasta pronto.